Hola, ¿qué tal alumnos? El día de hoy veremos el tema de las razones trigonométricas. Para ello, vamos a recordar qué es un triángulo rectángulo. En primera instancia, las razones trigonométricas solo se van a aplicar en el triángulo rectángulo. Para ello, primero vamos a recordar cuáles son las características de este triángulo. Tiene un ángulo de 90 grados y aquí está el ángulo de 90 grados. Y es la mitad de un rectángulo. Por eso es un triángulo rectángulo. ¿En dónde se aplica? Se aplica para saber la altura de un árbol, puede ser el ángulo de inclinación de los tubos de un calentador solar, o también se puede saber el ángulo de inclinación que tienen las rampas de carga o las rampas de discapacidad. Un triángulo rectángulo. Ahora vamos a ver cuáles son algunas características ya aplicadas entre lo que es las razones trigonométricas y el triángulo rectángulo. Dice, un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Se llama hipotenusa al lado que no toca el ángulo recto, hipotenusa. También es llamada a veces el lado más largo del triángulo rectángulo. Y tiene un cateto opuesto, el cual es el lado contrario del ángulo que estemos trabajando. En este caso, este es el ángulo que estamos trabajando y el lado del cateto opuesto o el lado cateto opuesto será el que esté el lado contrario. Este es el lado contrario. Y el adyacente será el que estemos trabajando enseguida del ángulo. Siempre será el ángulo adyacente. Estos dos, lo que es cateto adyacente y cateto opuesto, van a cambiar. Son los únicos que cambian de su ubicación. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver más adelante. Las razones trigonométricas, esto es lo que son las razones trigonométricas, son relaciones entre los lados del triángulo y solo dependen de los ángulos de este. Las funciones trigonométricas básicas son tres: seno, coseno y tangente. Y estas funciones, ¿para qué nos van a servir o nos ayudan? Nos ayudan a encontrar la medida de un ángulo o de un lado del triángulo rectángulo. Abreviaturas, vamos a ponerle cateto opuesto CO como cateto opuesto, CA como cateto adyacente y como hipotenusa. Nuestras funciones existen reglas ya establecidas y ahí se leen así: sen, que es de seno, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, y para calcular el coseno del ángulo sería coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y para calcular la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Estos valores cateto opuesto y hipotenusa nos las van a dar en los siguientes ejercicios. Y ya nada más sustituiremos valores a esto. Pero para eso primero tenemos que saber ubicar el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Ok, aquí tenemos un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. El ángulo que vamos a trabajar o referente al que nos vamos a basar para poder trabajar va a ser este ángulo. La hipotenusa, la hipotenusa, recordemos que es el lado más largo del triángulo o en su caso el que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. El cateto adyacente, recordemos que el cateto adyacente es el que se encuentra de inmediato del ángulo en el que estemos trabajando. Y el cateto opuesto será el que se encuentre contrario al ángulo.
en el que estamos trabajando, o en su caso también el que se encuentre enfrente. Enfrente, vean, aquí está, este es su frente. Yo siempre le pongo así, como que enfrente del ángulo en que estemos trabajando. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es el ángulo de 90 grados. Este es nuestro triángulo. Tiene 90 grados, ok. Sí cumple con la regla que es un triángulo rectángulo. Ahora la hipotenusa, recordemos que es el ángulo más largo del triángulo, que en su caso sería este. Y nuestro ángulo en el que vamos a trabajar será este lado. Otro triángulo. ¿Es rectángulo? Sí. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene 90 grados. Ahora vamos a definir el ángulo a trabajar, que va a ser este. Ok, de este lado tenemos nuestro ángulo a trabajar. Después vamos a localizar la hipotenusa, que es el lado más largo. Esa es nuestra hipotenusa. Ahora vamos a buscar el ángulo adyacente, el cual se encuentra de inmediato. En este caso sería este. Cateto adyacente sería este lado. Y nuestro cateto opuesto sería el que se encuentra, lo vuelvo a decir, también enfrente de nuestro ángulo a trabajar. O también sería cateto opuesto. Ok, ahora vamos a empezar con el ejemplo número 1. Tenemos nuestro triángulo rectángulo. Este lado nos dice que mide 12 centímetros. De este lado nos dice que tiene 35 centímetros. Y 37 centímetros de este lado. Ahora vamos a ubicar donde se encuentra nuestra hipotenusa, nuestro cateto adyacente y nuestro cateto opuesto. Nuestra hipotenusa, recordemos que tiene el lado más largo de nuestro rectángulo. Ok, hipotenusa. Entonces, por lo tanto, la hipotenusa, recordemos que tiene 37 centímetros. Ahora vamos a localizar nuestro cateto adyacente, el cual se encuentra de inmediato. Entonces aquí lo tenemos, que nuestro cateto adyacente va a medir 35 centímetros y nuestro cateto opuesto pues nos va a medir 12 centímetros. Ahora vamos a ver qué fórmula podemos aplicar. En realidad podemos aplicar las tres, tanto como seno, ¿no? Entonces vamos a empezar con seno. Recordemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto, ¿cuánto nos mide cateto opuesto? Cateto opuesto nos dice que nos está dando 12 centímetros. Le ponemos aquí 12 centímetros. Entre la hipotenusa, la cual vale 37 centímetros. Entonces, hacemos esta operación 12 entre 37 y nos sale 0.32 centímetros. Y estos 0.32 centímetros lo tenemos que convertir a grados para sacar cuántos grados mide nuestro ángulo. Recordemos que es muy fácil con nuestra calculadora y bueno, aplicamos la conversión y nos da un total de 18.63 grados. Ahora vamos a hacerlo con coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente, recordemos que esa es la fórmula, sobre hipotenusa. Ahora, ¿cuánto nos mide cateto adyacente? Cateto adyacente nos mide 35 centímetros. Y nuestra hipotenusa mide 37 centímetros. Entonces, ahora hacemos el registro y sustituimos los valores. De cateto adyacente sería 35 centímetros entre hipotenusa, que vale 37 centímetros. Ok. Ahora hacemos nuestra operación 35 entre 37 y nos da un total de 0.95 centímetros, los cuales los vamos a convertir a grados y nos va a dar un total de 18.19 grados. Si se dan cuenta, no es mucha la diferencia. Ok, ahora vamos a poner tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Para eso vamos a buscar nuestro cateto opuesto que vale 12 centímetros, nuestro cateto adyacente que vale 35 centímetros. Hacemos la sustitución y nos da 12 entre 35 y nos da un total de hacer esta división de 0.34 centímetros, los cuales los convertimos a grados y nos va a dar un total de 18.77. En conclusión, este ángulo está midiendo en un promedio de 18 centímetros. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Tenemos nuestro triángulo rectángulo. Ahora vamos a ubicarnos. ¿Qué ángulo vamos a trabajar? Y buscamos que nos da la primera medida de este lado de 5 centímetros. Nos da la medida de 10 centímetros de este lado. Y empezamos a ubicarnos que es la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Recordemos, para calcular el ángulo podemos ocupar seno, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, o tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero si ustedes se dan cuenta, no nos están dando la medida de nuestro cateto opuesto. Por lo tanto, nada más tenemos dos valores. ¿Y cuál es la fórmula para calcular este ángulo? Si no tenemos el seno, tampoco tenemos tangente, porque no se aplica, porque nos falta el valor de cateto opuesto. Entonces, por lo tanto, nos va a dar coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces hacemos la sustitución de valores y nos dice que es 5 centímetros del cateto adyacente sobre hipotenusa, que vale 10 centímetros. Entonces nos da un total de 0.5 centímetros y como sabemos lo convertimos a grados y nos da un total de 60 grados. Nuestro ángulo de este lado mide 60 grados. Ahora vamos con el ejemplo número 3. El ejemplo número 3, tenemos nuestro triángulo rectángulo y vamos a trabajar sobre este ángulo. Ahora nos van a dar las medidas. A ver, 13 centímetros de este lado, 20 centímetros de este lado y la hipotenusa, pues por lo visto no nos dan lo que es la cantidad de cuánto mide el lado de la hipotenusa. Ok. Empezamos a ubicar cateto opuesto. Recordemos que el cateto opuesto va a ser el lado contrario a nuestro ángulo. Aquí está. Cateto opuesto. Y el cateto adyacente va a ser el lado inmediato de nuestro ángulo. Por lo tanto, vamos a verificar entre nuestras fórmulas cuál es la que se puede aplicar. Pero recordemos que no nos dan la medida de hipotenusa. Seno nos está diciendo que seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero no tenemos la medida, entonces no nos funciona esta fórmula. Porque no tenemos la medida de hipotenusa. Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero no tenemos, aún así no tenemos o no nos funciona esta fórmula porque no tenemos la medida de hipotenusa. Entonces, ¿cuál será? Será tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, a ver, ¿cuánto nos vale cateto opuesto? Cateto opuesto nos vale 20 centímetros. Cateto adyacente, ¿cuánto nos vale? 13 centímetros. Ahora sustituimos valores y es 20 sobre 13. Y por lo tanto, hacemos esta división y nos da un total de 1.54 centímetros. Y entonces lo convertimos a grados y nos va a dar un total de 56.98 grados. Y eso sería toda nuestra clase. Y con este ejemplo número 3 podemos darnos cuenta que ya sabemos cómo localizar el cateto opuesto, cateto adyacente y nuestra hipotenusa. Cualquier duda no olviden dejar a los comentarios de nuestra clase. Y más adelante les voy a dejar un videojuego, una aplicación en donde ustedes tendrán que ubicar lo que es cateto adyacente, hipotenusa y cateto opuesto.
Muchas gracias por su atención.